que ya tenemos a nuestro primer invitado también. Estamos hablando del ingeniero César Roón Hervas. Él es asambleísta independiente, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. Le damos la bienvenida al ingeniero César Roón. Ana Belén Santos y Orlando Murillo le saludan. Gracias, Ana Belén. Buenos días, un gusto enorme estar con ustedes esta mañana. ¿Cómo está, ingeniero César Roón? Orlando Murillo lo saluda a los tiempos y qué grato que nos acompañe esta mañana, porque hay mucho que analizar, hay mucho y hombres sensatos como usted, sin duda que pueden orientar de mejor forma al país. Debo entender que escuchó anoche la transmisión de la intervención del presidente de la República, quien acusa a 3 líderes políticos de conspirar en su contra para sacarlo del poder, ni siquiera desestabilizar su gobierno, sino sacarlo del poder, y los acusa a Jaime Nebot, a Rafael Correa y a Leonidas Issa. ¿Cree usted, con el trayecto político que tiene, señor asambleísta, que en realidad hay una conspiración utilizando la asamblea para sacarlo del poder al señor Lasso? Orlando, buenos días. La situación del país es compleja, tanto en lo social, en lo político y en lo económico. Y lamentablemente, pues la Asamblea Nacional no ha dado las señales adecuadas de querer avanzar y resolver los graves problemas que tiene el país. El proyecto de ley económico urgente enviado por el Ejecutivo fue devuelto al Ejecutivo. Yo no comparto ese criterio. Yo soy del criterio que ese proyecto debió tratarse, discutirse, modificarse como corresponde, porque así se han hecho otras leyes. Hay leyes como la Ley de Promoción Económica aprobada en el año 98, agosto del 98, que modificó 25 cuerpos legales. Así que, ¿cuál es el problema? Para eso está la Asamblea, para trabajar, para hacer mejores leyes. Las leyes pueden ser perfectibles, pero no comparto el criterio de haber devuelto ese proyecto. El presidente Lasso es el presidente de la República, y por lo tanto, pues, él tiene su lectura política de lo que está pasando en el país, y particularmente en la Asamblea Nacional. Y por lo tanto, pues él tendrá que tomar como presidente de la República, dentro del marco constitucional y legal que le permite la Constitución de la República, él puede tomar varias acciones constitucionales, legales, justamente para defender la democracia, la institucionalidad, y no ser rehén ni cautivo de nadie. Así es que está en manos del presidente de la República una decisión importante que él pueda tomar si ve que la Asamblea Nacional va a seguir trabando, bloqueando y no permitiendo avanzar con leyes importantes que se requieren en el país de manera urgente. El lunes me había permitido un comentario, ingeniero Ron, solicitarle al presidente que utilice una herramienta fundamental que tenemos los seres humanos, el diálogo, para superar este impasse, esta pugna que se ha originado por la decisión de la Asamblea Nacional que usted bien puntualiza. Y el día lunes la señora Yori ya dio un aviso de querer rectificar ante lo hecho, sin duda por las presiones internas que ha tenido, que se refleja con la solicitud y la carta que el señor Ricardo Vanegas le envía para que revise justamente ese proyecto de ley, que la Asamblea lo analice, como usted bien lo puntualiza, que la Asamblea tiene la obligación por Constitución de así hacerlo. Se abría un camino para superar este impasse, este detente que le tiene la Asamblea al presidente de la República. De ahí es que anoche anunciar la conspiración de este triunvirato para los seguidores del señor Lasso es abrirle la guerra, como lo ha puntualizado una de sus seguidoras. ¿Está el país para una guerra? De ninguna manera, Orlando. Aquí se tiene que agotar primeramente el diálogo, pero un diálogo constructivo, con acciones positivas. El diálogo no puede ser un diálogo de sordos. Aquí no podemos seguir dialogando con una venda en el ojo. Así es que ante los hechos y las posibilidades constitucionales que están perfectamente enmarcadas en la Constitución, resulta pues que ahora se le solicita al gobierno que envíe el proyecto. El gobierno ha anunciado que va a dividir el proyecto de ley entre 3 cuerpos legales. Veamos cómo llegan los cuerpos legales y cómo se tratan en la Asamblea Nacional. En materia urgente económica solo se puede tratar un proyecto a la vez, Entonces, ahí ya tenemos el primer problema. No vendrían, a eso entendería yo, no vendrían 3 proyectos económicos urgentes,
sino que uno tendría que ser urgente, ¿no? Y otros tendrían que ser, ¿qué? Regulares, ordinarios. Es decir, uno se va a tratar en 30 días de manera urgente económica y los otros se van a tratar ordinariamente en 2 o 3 meses. Estas cosas son las que tienen que quedar perfectamente claras en el país. Y claro, hoy sí, ya la Asamblea, pues, ante los hechos consumados, aquí lo que no podemos ser, Orlando, es ingenuos. Y creo que no somos ingenuos ninguno, ni los que actuamos en la política, ni tampoco el gobierno nacional. Aquí lo que no podemos ser es ingenuos. Aquí hay señales muy claras que se han mandado al país, en el sentido de que le voy a seguir bloqueando, no le voy a aprobar nada de lo que usted envíe acá. Y la otra señal es, muy bien, ustedes siguen en esa posición radical. Yo tengo 2 instrumentos jurídicos constitucionales legales, el uno que es la consulta popular y el otro que es la muerte cruzada. Y entonces el país que esté en la mitad, el ecuatoriano que es el queso del sándwich, no puede estar pues en estos dimes y diretes de la clase política que está bloqueándose mutuamente, que no tiende puentes, porque aquí no hay puentes ni del un lado y peor del otro lado. Y por lo tanto, pues, el pueblo ecuatoriano no puede estar pagando ni sufriendo estas posiciones radicales que no resuelven los problemas del país. Orlando, aquí no hay trabajo. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo. Y es nuestra responsabilidad buscar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para buscar de manera moderna, nueva, diferente, cómo darle trabajo a esos 7 ecuatorianos. Hay que trabajar en temas fundamentales como es la seguridad. La inseguridad ciudadana nos está matando a todos, nos tiene presos, nos tiene arrinconados. ¿Qué se va a hacer en materia de seguridad? Estos son temas claves, fundamentales del país. Y finalmente, ¿cómo vamos a reactivar la economía? ¿Cómo ponemos en marcha la economía? Son retos inmensos que tenemos los ecuatorianos. Hay que arrimar el hombro para sacar adelante al Ecuador. Así es que en estas posiciones radicales, ¿no?, extremas, el único que gana serán seguramente los políticos, pero aquí los grandes perdedores somos el pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto?, que no se resuelven nuestros problemas, que se siguen dilatando, que se sigue pateando la pelota, y que claro, en estas condiciones pues la desesperanza es la que vivimos en el Ecuador el día de hoy, y eso no lo podemos permitir. Usted lo dice bien, ingeniero César Ron, no hay puentes de un lado ni el otro para un encuentro. Y hace más de una semana había propuesto justamente que el presidente de la República debe convocar a las funciones del Estado, a los presidentes de las funciones del Estado, a los representantes de la sociedad civil, a los exmandatarios, exceptuando algunos, ¿verdad?, para justamente afrontar todo lo que usted bien ha resumido: la falta de trabajo, la inseguridad social, la situación económica crítica que vive el país, el factor de la pandemia que aún sigue golpeándonos, ¿verdad?, todo aquello. Y además, el Ejecutivo debió hacer una antesala con los jefes de bloque, me imagino que así debió haber sido, antes de enviar el proyecto de ley. Y de otra parte, iniciar una campaña para advertirle al pueblo ecuatoriano la bondad que traía consigo ese proyecto de ley. Pero lamentablemente eso no ha ocurrido. Y cuando empieza a surgir una campaña, el presidente de la República se lanza tremenda bomba que en verdad nos ha al menos a mí me ha sorprendido sus declaraciones de anoche. Bueno, el presidente tendrá sus razones. Como le dije hace un momento, Orlando, el presidente no es ingenuo. Y las lecturas políticas y las señales políticas que se han enviado al país están ahí, ya no se las puede recoger, están ahí, son públicas. Y entonces le podemos dar la interpretación y la lectura que querramos cada uno de los ecuatorianos. Pero estas cosas no arreglan pues el problema de fondo que estamos tocando. Estas cosas no nos dan de comer, estas cosas nos dan trabajo, todo lo contrario, espantan a la inversión, a la confianza, a la estabilidad que se requiere en un país para poder avanzar, para traer inversión, para generar fuentes de trabajo. Eso es lo que necesitamos en el país. Entonces aquí hay que actuar con absoluta responsabilidad y cada una de las partes tenemos responsabilidad. Es decir, somos corresponsables de todo lo que está pasando en el Ecuador. La Asamblea Nacional, los partidos políticos, los actores sociales y el gobierno nacional. Por lo tanto, pues sí, diálogo, sentémonos en una mesa, acordemos, saquemos al país adelante.
y si no, avancemos en los mecanismos constitucionales vigentes, legales, porque el país no puede seguir bloqueado, Orlando. Ingeniero César Roón. Bueno, efectivamente el diálogo ha sido uno de los puntos que se ha conversado dentro de varios medios de comunicación, en este, por ejemplo, también, que es la solución para poder encontrar una respuesta a este problema. Pero, sin embargo, aún así la Asamblea Nacional se ha mantenido de una u otra forma en resistencia en contra del gobierno, se puede decir. Y dentro de la Asamblea Nacional se han presentado acciones, juicios políticos que han tenido y que van a tener, según Ana Belén Cordero, que dice que se vienen más. Además de las negativas que el Congreso ha puesto, el gobierno cree que esto también ha jugado en contra para que toda esta situación pueda acrecentar y estamos como estamos. Pues no, ve que en la actualidad las declaraciones que da Guillermo Lasso, Correa diciendo que se encuentra desesperado porque no encuentra apoyo, porque presenta una ley y aún así encuentra negativas. ¿Cree que esto sí efectivamente ha jugado en contra y ha aportado para que estemos en esta situación? Claro, hablábamos hace un momento con Orlando de las señales que se han mandado. Pues yo le voy a dar otra señal que ocurrió esta semana en la Asamblea Nacional, semana pasada, cuando esta investigación de los papeles de Pandora, que se tiene que hacer, aquí se tiene que investigar todo lo que se tenga que investigar, aquí nada es oculto, todo tiene que ser transparente y sobre la mesa. Así que, ¿cuál es el problema de investigar los Pandora Papers? Ninguno, que se investigue. Entonces resulta pues que la Asamblea Nacional tiene una comisión de fiscalización y claro, no les gusta la comisión o el actuar de la comisión de fiscalización y entonces el Pleno de la Asamblea Nacional, que además también es legal porque el máximo órgano legislativo es el Pleno de la Asamblea Nacional, se reúne y decide que vaya a otra comisión de investigación de los papeles de Pandora. Y entonces, pues claro, esto se decidió ampliamente con una mayoría, si mal no recuerdo, cercana a los 90 votos. Y entonces, estas señales también que manda la Asamblea Nacional no son pues señales que alientan el diálogo, la cordura, ¿no es cierto?, que alientan la racionalidad para avanzar en el país. Y entonces, podría, escúcheme bien, insisto con la palabra, podría, al final de este proceso de investigación, que esta Comisión de Garantías Constitucionales, que es la que ahora va a investigar y fiscalizar los papeles de Pandora, tiene 30 días para un informe, podría, ¿no es cierto?, recomendar el juicio político al presidente de la República, ¿no es cierto?, dentro de los causales de convulsión nacional que se están ya entretejiendo. Entonces, ¿qué gana con esto el Ecuador? Más zozobra, más inestabilidad. Esto es lo que no queremos los ecuatorianos, que se investigue todo lo que se tenga que investigar, pero dentro de lo que manda la ley. Así es que todas estas señales negativas que están sobre la mesa nos tienen que llevar a pensar seriamente en el futuro del país. Y para eso tengo que insistir una tercera ocasión. Está la Constitución, está la ley de leyes es la Constitución política, está el marco legal en el Ecuador y por lo tanto estos instrumentos legales de democracia directa, participativa, el más importante que tiene la Constitución, porque qué mejor que consultarle al pueblo ecuatoriano para que decida sobre su futuro, porque el artículo 1 de la Constitución claramente establece en su segundo párrafo que el poder radica en el pueblo ecuatoriano. Entonces, si el poder radica en el pueblo ecuatoriano, que el pueblo ecuatoriano decida su futuro. Y para esos instrumentos de democracia directa tenemos dos mecanismos. El uno, que es la consulta popular, y el otro, que es la muerte cruzada, donde el pueblo ecuatoriano va a decidir su futuro. Entonces, estos mecanismos que están ahí sobre la mesa, que son legales, que son constitucionales, que están en la Constitución de la República del Ecuador, son pues también los instrumentos que le queda al Ejecutivo ante todas estas señales que lanza la Asamblea Nacional. Porque aquí no hay cómo esconder la mano, ¿no es cierto? Usted lanzó la piedra, o lanzó la primera piedra, o no sé si es la segunda o la tercera piedra, pero la lanzó. Y entonces ahora no se puede esconder la mano. A ver cómo se debe esconder la mano. Las investigaciones tienen que avanzar. Espero que sean transparentes. Espero que se entregue toda la información completa. Porque aquí también hay una parte de la información que se ha entregado. No se ha entregado la otra parte de la información que tiene que ver, por ejemplo, con el pago de impuestos y contribuciones que sí ha hecho el grupo económico al que representaba el presidente de la República
y sus impuestos personales que también ha pagado en cantidades inmensamente grandes. Así es que hablemos la verdad, pero hablemos la completa. En efecto, ingeniero Ron, parece ser que el tema de Pandora Papers es lo que un poco altera la situación en el país y también al presidente de la República, porque ha medido la simpatía o no, la aceptación o no que tiene entre la población ecuatoriana, y el 74% que tenía ha caído al 63% de acuerdo a unos, a menos de eso de acuerdo a otra, que no tiene mayor incidencia por sabiendo de dónde viene dicha empresa encuestadora. Nosotros como medio de comunicación hicimos una encuesta con la participación de más de 1.500 personas, si la pone Jorge, y preguntamos, ¿considera usted que la popularidad del presidente Lasso ha bajado? Por la falta de acciones del gobierno votó el 22%. Por el caso Pandora Papers, 65%. Aumento del precio de los combustibles, una incidencia del 11%. El presidente mantiene su popularidad el 2%. Ese es el resultado de nuestra encuesta. Es decir, el caso Pandora sí pesa sobre la imagen del presidente de la República. Y la pregunta ¿es delito tener empresas offshore cuando se ha pagado impuestos aquí en el país? ¿Es delito deshacerse de ellas para aceptar una candidatura presidencial con una dedicatoria que además en el gobierno de Correa se hizo en la consulta popular específicamente para el hoy presidente Guillermo Lasso? Esas son las preguntas que deberíamos Orlando, hacer. hay encuestas y hay encuestas. Ajá. Hay encuestas y hay encuestas, Orlando. Usted ha hecho su propia, fíjese usted. Ustedes han hecho su propia encuesta y tienen unos resultados. Entonces, saca el promedio de las encuestas. Saca el promedio de la encuesta, el uno que dice que tiene 64, el otro dice que tiene 32. Entonces, mezclemos las dos y saquemos una media, para no irnos ni a algún lado ni al otro. Ajá. Por eso digo, hay encuestas y hay encuestas. Y las encuestas, primero hay que averiguar qué metodología tienen para poder sacar esas cifras, cómo se hacen las encuestas. Yo no confío tanto en las encuestas, simplemente son lecturas o son la foto de lo que puede estar ocurriendo en este momento que estamos hablando los dos. Y al mediodía, y es otra foto, es otra encuesta. Así es que hay que tener mucho cuidado con las encuestas. Mire, Orlando, usted ha tocado un tema que es fundamental. No es ninguna cosa que viole el derecho tener una cuenta offshore o tener cuentas fuera del país o negocios fuera del país o empresas fuera del país. No es un delito. Si usted lo hace legalmente con transparencia, eso está bien. Lo que pasa es que aquí en el Ecuador esto se satanizó en el gobierno de Correa y luego pues a través de una consulta popular se prohibió para que los funcionarios públicos o quienes aspiran a un cargo público tengan cuentas fuera del país, offshore, en paraísos fiscales. Y entonces esa es la ley. Si usted quiere participar en la política, usted no puede tener cuentas offshore. Y entonces tiene que cumplir con la ley, porque la ley es para todos, absolutamente para todos. Entonces, claro, he escuchado también la versión del presidente de la República que manifiesta que cuando él es candidato, él ya no tiene ningún vínculo con los negocios, ni con las empresas, ni con los grupos familiares, ni con los fideicomisos que en algún momento los tuvo y que fueron legalmente hechos. Y por otro lado, pues todas estas empresas y estos grupos económicos y estos negocios han pagado sus impuestos. A mí me ha llamado muchísimo la atención, para bien, que el grupo económico del presidente de la República ha pagado en el Ecuador casi 600 millones de dólares de impuestos a la renta. Estos son grandes impuestos. Es decir, este es un grupo serio. Este es un grupo que ha contribuido, que ha pagado, que ha sido responsable con el país y que ha pagado en función de su negocio. Y eso está muy bien. Por eso le decía hace un momento, Orlando, presentemos la información completa, no la información a medias. Y no hagamos de una situación que es muy fácil de verificar un cuento, una novela política con intereses altamente políticos que buscan desestabilizar al país. Yo ya escuché, igual que usted, igual que todo el ecuatoriano, a un ex candidato a la presidencia de la República del Ecuador pedir la destitución del presidente de la República. Así que en eso estamos, Orlando. ¿Qué le parece? Bastante delicada la situación. Y la pregunta que cabe es, el tener una empresa offshore, en el caso de que así lo hubiera, en el caso del señor Lasso, ¿es motivo de juicio político y destitución?
porque creo que la Constitución señala solamente 2 causales para enjuiciar al presidente de la República: cohecho y traición a la patria. Sí, esos son los causales, ¿no? Esos son los causales, lo que usted bien establece. Presidente, le he escuchado decir que no tiene absolutamente nada. Cuando fue candidato ya no tenía nada. O sea, se cerraron, o se dio sus acciones, o vendió, o cerraron las empresas, ya no tiene nada. Es decir, cumplió con la ley. Ahí lo que estaría mal es si es que cuando era candidato, se presentó de candidato, mantenía las empresas. Él ha dicho claramente que no tiene nada. Entonces, que investiguen, para eso son las investigaciones, pero que investiguen con seriedad y transparencia, no con sesgo político. Así es que ahora, ingeniero, usted es un empresario. Una de las motivaciones para juicio político es la convulsión nacional. Y yo ya he escuchado, a varios políticos, entre otros a un ex candidato a la presidencia de la República, hablar de convulsión nacional. Así es que mire usted, aquí en el Ecuador, les recuerdo a los ecuatorianos, aquí también se destituyó a un presidente por problemas mentales, de salud mental. Así es que, Orlando, percepciones, pero no seamos ingenuos. Totalmente. Una última inquietud de mi parte. Usted es un empresario, ¿verdad? Y no sé si tenga también empresas offshore, pero yo le pregunto al pueblo ecuatoriano, al pueblo llano, aquel hombre que se esfuerza trabajando y que logra tener una fortuna mediana, grande, pequeña, sabiendo que en este país hay una inseguridad jurídica, primero, que es lo que permanentemente hay, y segundo, que suelen aparecer gobiernos como el de Chávez en Venezuela, por ejemplo, que salió a la calle céntrica de Caracas y preguntó: ¿y de quién es este banco? Exprópiese. ¿De quién es esta empresa? Exprópiese. Puede que eso ocurra también en el Ecuador. Y aquel que honestamente ha trabajado y ha logrado tener una fortuna, frente a esa situación, ¿qué debe hacer? ¿Dejar su dinero en el país o buscar dónde protegerlo para beneficio de sus hijos, de sus nietos, de su familia? Depende, Orlando. Aquí le tengo que responder de varias maneras. Primero, no es un delito de tener una empresa fuera del país, ninguno, ni tampoco de tener una cuenta bancaria fuera del país, si es que se hace con dinero lícito, si es transparente, si sirve para las operaciones de su empresa, de su negocio, de su actividad. Ninguno. Lo que se tiene es que transparentar. Y si usted tiene eso, y transparente, y paga sus impuestos en el Ecuador, no hay ningún problema. El tema es cuando usted entra a la política. Entrar a la política no puede tener estas empresas. Entonces tiene que desvincularse de esas empresas. Pero dejemos claro, esto no es un delito de ninguna manera. Si usted trabaja y quiere tener un dinero fuera del país y es fruto de su trabajo, de su esfuerzo, lo puede tener. En mi caso particular, yo todo mi dinero lo tengo en el Ecuador. Mis negocios, mis empresas, mi trabajo está en el Ecuador. Los negocios a los que me he dedicado toda la vida están en el Ecuador. Aquí estoy. Y yo no tengo nada offshore, no tengo nada que ocultar. Así es que, Orlando, son visiones distintas. Aquí se satanizó esto de las empresas offshore. Entonces resulta pues que ahora son delitos. No, señor, no son delitos. Y los empresarios, cuando trabajan, tienen negocios internacionales. ¿Por qué hacen negocios internacionales? Porque venden, porque exportan, porque cobran, porque pagan. Lo que usted tiene es que presentar transparentemente sus cuentas, y para eso está el Servicio de Rentas Internas, que revisa su contabilidad, que ve que usted está manejando sus cuentas con transparencia, que se aplican los principios de contabilidad generalmente aceptados, que se aplican las normas contables NIC, que paga sus impuestos al Estado ecuatoriano totalmente. ¿Cuál es el problema? Aquí todo se ha querido satanizar en el Ecuador, y lo que no puede ocurrir es lo que usted acaba de mencionar, que un presidente que supuestamente ha sido elegido con el voto popular, pasaba por la calle y alzaba la cabeza y vería un banco y decía: exprópiese, que Dios, que es el dueño del país. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, esa inseguridad jurídica es en la que nunca puede caer un Estado, porque aquí lo primero que se tiene que respetar es la propiedad privada, y eso es lo que tiene que respetarse siempre, la propiedad privada, de todos, de los grandes y de los chicos, porque usted habla de que el señor que tenía el banco, exprópiese el banco, decía Chávez, pero el mismo esfuerzo, o la misma reacción, o el mismo perjuicio se le podría crear a un microempresario, ¿no es cierto?, que tiene una tienda en la esquina, o que tiene un negocio de lavar carros, o que tiene un negocio de comida que
un buen negocio y pasa usted por ahí y dice, exprópiese el comedor. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están pues los derechos de las personas? ¿Dónde está la seguridad jurídica? ¿Dónde está el derecho a la propiedad privada? Así que no caigamos en estas barbaridades que las hemos vivido, que las hemos visto. Orlando, las hemos vivido y las hemos visto porque han pasado aquí al lado. Y ahora pues con la tecnología las vemos por televisión. Entonces, mucho cuidado con lo que se hace, con lo que se dice. La transparencia tiene que estar, las investigaciones se pueden dar, se tienen que dar. No hay nada que ocultar, que se haga con absoluta transparencia, con imparcialidad, con objetividad y nunca buscando el sesgo político para perjudicar a alguien o para beneficiar a unos cuantos. Además que sí ha habido un trabajo de toda una vida y se ha tenido la suerte de tener recursos en buena hora, pero hay quienes sabemos que no han trabajado, que llegaron a la política y de pronto no sabemos de qué viven, pero viven muy bien. Orlando, todos nos conocemos en este país, especialmente en Guayaquil, y lo que usted está diciendo es una gran verdad. Había muchos que pateaban piedras porque ni siquiera trabajo tenían, no tenían dónde vivir, no pagaban los alquileres de sus casas donde vivían, y resulta pues que en poco tiempo, en pocos años, son los grandes millonarios, ¿no es cierto? Mansiones, carros de alta gama, dinero en los bancos, riqueza, joyas, viajes, yates, etcétera, etcétera, etcétera. Como dicen en la calle, ¿de a dónde, Guamán? ¿De a dónde? Buena pregunta. Ahí habrá que consultarle a doña Bella Jiménez quizás, ¿no? Ay, los pájaros contra las escopetas, mi querido Orlando. Ingeniero Ron, siempre grato conversar con usted. Gracias por su tiempo y sus respuestas, que sin duda sirven para orientar a la ciudadanía que, insisto una vez más, debe involucrarse en el análisis de estos temas. Si no, seguiremos eligiendo mal a los mismos de siempre y consecuentemente el país no avanzará. Gracias, ingeniero César Ron. Lo dejo con su saludo de despedida. Gracias, Orlando. Un gran abrazo para ustedes. Hasta la próxima oportunidad. Muy amable.